Y es el tema en relación a las infecciones asociadas a la atención de la salud, y voy a hablar específicamente de la neumonía asociada a ventilador y de la estrategia que hemos implementado para disminuir su incidencia. Nosotros sabemos que las infecciones desafortunadamente es un evento que está ligado a la atención de la salud y que genera muchas situaciones importantes, entre ellas la más importante pues es el aumento en la mortalidad, días de estancia y costos en un hospital. De tal suerte que vamos a ver esta situación. El objetivo de la charla será ver el panorama a nivel nacional que tenemos en relación a la neumonía asociada a ventilador. Después, el panorama que tuvimos en el Hospital de Infectología del Centro Médico La Raza, las estrategias que implementamos para su control y finalmente los resultados que obtuvimos del estudio que hicimos en la implementación de unificación activa. Bien, entonces nosotros sabemos que una infección asociada a la atención de la salud, es aquella que se va a presentar o que estaba en periodo de incubación cuando el paciente ingresa a nuestro hospital, pero también se puede presentar incluso después de haber egresado el paciente. Bien, sabemos que una infección, afecta de manera importante a un paciente, incluso puede llegarle a provocar la muerte, y en la actualidad lo consideramos como un indicador de calidad en relación a la atención a nivel mundial, la atención que da un hospital de acuerdo a la presencia de infecciones en los pacientes. Vean ustedes, estos son datos muy importantes en relación a nuestro país. En el año pasado se considera que hasta un 21.5% de los pacientes desarrollaban una infección relacionada a la atención de la salud y el 20% incluso falleció por este motivo. Después vemos los costos actualizados en el Instituto Mexicano del Seguro Social al día de hoy y vemos estos costos que nos generan desde una consulta, una consulta especial, un día de urgencias, un día paciente. Y, por ejemplo, en terapia intensiva, muy importante, vemos que un día paciente es mayor a 60,000 pesos y un día de ventilación mecánica también está arriba de los 40,000 pesos. Este dato en relación a la ventilación mecánica no le dábamos tanta importancia hasta antes de la pandemia, Cuando viene pandemia y en todos los hospitales tenemos la necesidad de atender a estos pacientes, intubarlos y demás, entonces después se hace un intento por las instituciones, en especial la nuestra, para hacer una estimación de los costos que generó la pandemia, al menos en nuestro instituto, Por eso se saca el costo día paciente de ventilación mecánica y a partir de ese momento lo tenemos actualizado. Y vean ustedes un dato muy importante, se estima que por cada infección asociada a la atención de la salud estamos gastando entre 80,000 y 185,000 pesos por paciente, lo cual al año son más de 28,400 millones de pesos los que gastamos en estas infecciones asociadas a la atención de la salud. Es por eso que es un problema, no a nivel nacional, sino a nivel mundial. Claro que nosotros nos tenemos que ocupar de lo nuestro. Vean este reporte del año pasado, que es hasta el 2023, pero este reporte es el ROVE, que no es otra más que el registro de la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica en nuestro país. Todos los hospitales, absolutamente todos, tanto públicos como privados, reportamos al ROVE, Entonces estos datos son los más confiables que podemos tener en relación a las estadísticas de las infecciones asociadas a la atención de la salud en nuestro país. De tal suerte que vamos a ver que la principal infección, la que se presenta más frecuentemente, es la neumonía asociada a la ventilación. Es la infección más frecuente, más importante por su trascendencia, por los costos, por la mortalidad en todos nuestros hospitales. ¿De acuerdo? De ahí la trascendencia de implementar estrategias para disminuir su incidencia. Después vemos otras infecciones como vías urinarias, torrente sanguíneo, por supuesto, que son muy importantes. Sin embargo, la neumonía asociada al ventilador es la principal.
Vean ustedes, en terapia intensiva, por supuesto, en terapia intensiva la principal infección asociada es la neumonía asociada ventilada, ¿de acuerdo? Vemos incluso cómo hay otras neumonías, ¿verdad?, que son definidas en forma clínica, pero que no las consideramos asociadas a la atención del ventilador, perdón, pero sí pudieran en un momento dado estar incluidas también aquí, ¿de acuerdo? Después tenemos las infecciones en terapia intensiva, pero en niños, ¿verdad?, neonatal. Aquí la neumonía asociada a ventilador no ocupa el primer lugar, pero sí ocupa el segundo lugar, ¿de acuerdo? Bien, entonces nosotros sabemos que las infecciones asociadas a la atención de la salud, obviamente que tienen algunos factores que aumentan su incidencia, ¿verdad?, su presencia, como pueden ser los procedimientos invasivos, por supuesto, ¿no?, la colocación de un catéter, de una sonda urinaria. Muy importante la ventilación mecánica, ¿no? Cuando nosotros tenemos la necesidad de intubar a un paciente, sabemos que conlleva el riesgo de alguna complicación, y la principal de ellas es la neumonía asociada al ventilador. Bien. Y obviamente que en los pacientes que están en un estado crítico, pues esto aumenta aún más la posibilidad de mortalidad. Vean ustedes, esta es otra gráfica del ROVE, ¿verdad?, que nos presenta la tasa de incidencia de neumonía asociada al ventilador a nivel nacional por estado, ¿verdad? Cada estado reporta sus neumonías asociadas al ventilador. Vean, y aquí vemos los estados: Hidalgo, Ciudad de México en primer lugar en relación al reporte de neumonía asociada al ventilador, y vemos cada estado como reporta su tasa de incidencia de neumonía asociada al ventilador. Bien, vean ustedes que hay algunos estados que tienen muy poca incidencia de neumonía asociada al ventilador. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Pues alguien dijo, bueno, estos estados o funcionan muy bien sus hospitales o algo está ocurriendo. Desafortunadamente, el problema era que no reportaban, ¿verdad? Si alguien no hace una búsqueda, no hace un reporte intencionado en relación a la presencia de estas infecciones, probablemente no va a tener, ¿no? Entonces lo que observó es que estos estados no reportaban, ¿no? Vean ustedes, este es la tasa o nuestro indicador en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos dice que debemos de tener una meta, una tasa de menor de 2.4. Este es el objetivo. ¿Quién lo logra en realidad en el país? Nadie. Vean ustedes, incluso ellos tampoco reportan una tasa o esta meta, ¿verdad? Vamos a ver, este número, vean ustedes, a nivel nacional el promedio, la tasa de incidencia de neumonía asociada a ventilador es de 15.8, ¿de acuerdo? Este 15.8 vamos a guardarlo en nuestra memoria, porque lo vamos a recordar al final de la charla, cuando veamos o comparemos el resultado de la intervención. Bien, ese es en cuanto al panorama de la neumonía asociada al ventilador a nivel nacional. Nosotros sabemos que de manera normal, cuando estamos respirando como lo hacemos ahora mismo en este momento, una de las funciones de nuestro sistema respiratorio es calentar el aire, ¿verdad? Lo calentamos, respiramos y lo vamos humidificando conforme va pasando a través del sistema respiratorio. Y finalmente, lo que se entrega el aire que estamos respirando nosotros, ¿verdad?, se va calentando conforme vamos introduciendo el aire, vamos respirando, finalmente llega a vías respiratorias bajas, y aquí nosotros estamos entregando el aire que respiramos a una temperatura de 37 grados centígrados y un porcentaje de humedad de 44 miligramos por litro, ¿verdad? Ese es cómo nosotros respiramos de manera normal ahora mismo este aire que respiramos, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿qué sucede cuando este aire, y nosotros intubamos a nuestro paciente, y entonces el aire que yo estoy entregando a mi paciente, ¿verdad?, es un aire frío? La temperatura del oxígeno que nosotros entregamos en la toma son eliminadas hacia el exterior. Y vean ustedes que tan solo con una disminución de un 10% de esta humedad, de este calor, se pierde la función
a nivel ciliar y de la mucosa, ¿de acuerdo? Se pierde esa función y finalmente vamos a tener un epitelio mucoso atrofiado, es decir, ya no va a tener las funciones de calentamiento, humidificación y eliminación de partículas que era el objetivo, ¿de acuerdo? Bien, también otra cosa importante es que cuando nosotros humidificamos este aire, ¿verdad? También por esta situación se va a ir disminuyendo en cuanto a vía como transporte, ¿verdad? De partículas o de bacterias y virus, se va a ir perdiendo esa situación que tiene el vapor de agua. Y cuando nosotros vamos humidificando y calentando este aire, ese transporte va a ir disminuyendo, ¿verdad? Que es otra función y otra propiedad del calentamiento del aire. Bien, entonces dijimos que si nosotros perdemos estas funciones a nivel de la mucosa de los cilios, vamos a tener entonces más fácilmente riesgo a desarrollar infecciones. ¿Por qué? Porque el moco se seca, ¿verdad? Se hacen tapones mucosos, las secreciones se quedan ahí atrapadas y entonces eso va a favorecer precisamente la presencia de estas infecciones. Bien. Bueno, vemos esta tasa que nosotros llevamos un control desde el año 2011 a la actualidad en relación a la tasa de infección a neumonía asociada a ventilador y vemos el comportamiento que hemos tenido a través de los años. Obviamente aquí en pandemia esta situación se fue al cielo, ¿verdad? De hecho, casi todos nuestros pacientes de COVID no morían por la infección por COVID como tal, sino morían por la infección asociada al ventilador, ¿verdad? Que desarrollaban durante el transcurso de esta patología. Entonces ahora esta situación de la neumonía asociada al ventilador, ven ustedes que nosotros teníamos una tasa de infección asociada a ventilación muy alta, incluso en el mes de febrero más del 70%, es decir, casi todos los pacientes desarrollaban una infección, lo cual era insostenible, ¿verdad? No podría ser, de tal suerte que implementamos una estrategia en marzo que no fue otra cosa más que todos los pacientes mecánicamente ventilados iban a tener humidificación activa y monitoreo continuo de la presión del globo endotranqueal, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a ver esta disminución en cuanto a la tasa de infección de la neumonía, incluso varios meses llegamos a estar en cero y este año, de enero a agosto de este año, prácticamente nos fuimos con una tasa muy baja, casi en cero, que es lo que vamos a ver ahorita. Y aquí vemos el canal endémico en relación al reporte, ¿verdad? Y cómo esta situación va disminuyendo en forma gradual y progresiva. Cabe señalar que estos datos nosotros no hacemos el reporte en relación a la presencia de una infección, o en este caso la neumonía asociada al ventilador. Esto lo hace epidemiología, ¿verdad? Porque nosotros en un momento dado podríamos decir, pues nos vamos a quitar una y vamos a poner otra, ¿no? Puede ser, pero no. En epidemiología, en el hospital, ellos llevan los datos, ¿verdad? Nosotros no podemos actuar para aumentarlos o disminuirlos en ninguna forma. Bien, otra cosa importante que empezamos a observar precisamente en relación a años previos es que los días de estancia en la terapia intensiva también iban disminuyendo de forma progresiva si nosotros teníamos un control en relación a la neumonía, ¿verdad? Vemos aquí el año 2023 cómo estos días en rojo van disminuyendo y cómo estábamos, por ejemplo, en 2019 con muchos días de estancia. Bien, esto fue lo que hicimos. Medimos en forma continua la presión del globo endotraqueal, ¿verdad? Que aquí con este manómetro lo que nos indica es que la presión precisamente se encuentra en un rango de seguridad entre los 20 y los 30 milímetros de presión para evitar la aspiración de secreciones. Ese es uno. Y otro fue la humidificación activa, ¿verdad? Que se hizo con la unidad térmica y con el circuito precisamente con ese objetivo. Y dejamos de hacer estas cosas, ¿no? Que hacemos en forma artesanal, que nosotros medíamos la presión del globo endotraqueal, conectando precisamente un manómetro, y de ahí más o menos también hacemos un tanteo, considerábamos que estaba adecuadamente inflado ese globito, ¿verdad? Entonces dejamos de hacer esas situaciones.
También dejamos de utilizar circuitos para ventilar a los pacientes que no fuera más que un tubo simple, ¿verdad?, común y corriente, un tubo, por ejemplo, el que usamos en anestesia, que no es más que un tubo donde entra y sale aire, ¿no? Eso lo dejamos de hacer, porque muchas veces, incluso en algunos hospitales, ni siquiera se mide la presión del globo, ¿no? Por ejemplo, o ni siquiera se hace una modificación con una cascada común y corriente. Entonces lo que hicimos fue esto: cómo podría impactar la modificación activa y la medición de la neumometría de la presión del globo endotraqueal en relación a la neumonía asociada al ventilador. Entonces lo que hicimos fue ver las diferencias, ¿verdad?, de la incidencia, días de estancia y días de ventilación mecánica en los pacientes atendidos en la unidad de cuidados intensivos, solamente que estaban intubados. Hicimos este análisis de noviembre de 2021 a agosto de 2024. Entonces lo que hicimos fue eso: instalar tanto la humidificación como el manómetro. Bien, estos fueron los resultados que obtuvimos. Esta es una tabla donde hacemos la descripción en relación a todos los pacientes que entraron al estudio. Fueron 170 pacientes, de los cuales 89 recibieron humidificación activa y manometría, y 81 no tuvieron ni la humidificación activa ni la manometría, es decir, digamos una atención convencional, ¿no? De tal suerte que este es el porcentaje de hombres y mujeres. Vemos aquí. Porcentaje, de hombres y mujeres. Este es como humidificación activa y este es sin la humidificación. En cuanto a grupo de edad, vemos que prácticamente la mayoría de los pacientes eran jóvenes, entre 19 y 49 años, la mayoría. Dividimos los días de estancia en la terapia intensiva de 1 a 12 y mayor de 12 en el grupo general, de tal forma que vimos que los días de estancia, siendo analizados en forma general, sí había una diferencia estadísticamente significativa en el grupo donde se había implementado la humidificación activa y el neumotaponamiento, ¿verdad? Vemos aquí la diferencia entre ambos grupos con una estadística significativa. Este es el grupo en general. En cuanto a los padecimientos o motivo de ingreso a la terapia intensiva, casi todos nuestros pacientes en el hospital de infectología son VIH, ¿verdad? Una neuroinfección, tuberculosis, neumonía, son la mayoría de los pacientes que nosotros vemos. Y obviamente que consideramos que tienen un estado de inmunosupresión, ¿verdad?, por esta cuestión, sobre todo por el VIH. Y esta fue en relación al motivo de ingreso en el grupo de pacientes. Vean ustedes que cuando hacemos el análisis en relación precisamente a la presencia, la incidencia, la duración de la ventilación mecánica, aquí por días de estancia en la UCI lo volvemos a encontrar que sí hay una estadística significativa en relación al grupo que son tratados con la humidificación activa y aquellos que no lo fueron. Vean ustedes aquí, por ejemplo, que tan solo 5 pacientes de los 89 pacientes que fueron tratados con humidificación activa, solo 5 desarrollaron la neumonía, a diferencia del otro grupo en el cual fueron 16 pacientes de 81 que no recibieron el tratamiento. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la patología también que no vamos a hacer mayor énfasis ahí. Y vean ustedes esto. Aquí lo vamos a ver de una forma más clara, más precisa, ¿verdad?, en relación precisamente a duración. Cuando ya hicimos ya no vimos al grupo en general, sino vimos específicamente cómo podíamos incidir en neumonía asociada al ventilador y la humidificación activa. Aquí los días de ventilación ya los redujimos, ¿verdad?, hicimos de 1 a 7 y mayor de 7, ¿verdad? Y entonces aquí observamos precisamente que también veíamos esta situación, que en el grupo con humidificación activa aún era menor la estancia o los días con ventilación mecánica de este grupo de pacientes. Y finalmente esta diapositiva, ¿verdad?,
En relación precisamente a la modificación, aquí lo vamos a ver, ponemos a tratar de los pacientes tanto de un grupo como del otro. Vean ustedes que aquellos pacientes que no recibieron este tipo de protección, de cuidados en la vía aérea, tuvo más presencia de neumonía asociada a la ventilación, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante, ¿se acuerdan ustedes del numerito que decíamos al principio? De la tasa de neumonía asociada al ventilador que tenemos a nivel nacional, que reporta el ROE, que era de 15.8, ¿sí se acuerdan? Bien, todos los pacientes que efectivamente no recibieron esta situación tuvieron esa misma tasa, ¿verdad? Aproximadamente salimos igual en ese grupo de pacientes que no tenemos estas terapias, pero vean ustedes cómo los días de ventilador en relación al grupo con modificación activa y manometría continua, la tasa, tanto los días de ventilación como la tasa, sí disminuyó de una manera muy importante, ¿verdad? Tan solo de un 6.0. Bien, y entonces hicimos una comparación en relación al comportamiento que habíamos observado en terapia intensiva y en hospitalización en nuestro mismo hospital. Y entonces observamos que precisamente la tasa de neumonía asociada al ventilador en la terapia incluso era mucho menor que la tasa de neumonía que se observaba en hospitalización. Cabe señalar que esas medidas obviamente no se habían aún establecido en hospitalización, ¿verdad? Las implementamos inicialmente en UCI y obviamente que esto lo tenemos que traspolar a todos los pacientes mecánicamente ventilados, independientemente si están o no están en una terapia intensiva. Entonces las conclusiones del estudio son estas. Observamos disminución en días de estancia en la terapia intensiva, disminución en los días de ventilación mecánica y una menor incidencia, ¿no?, en la presencia de la neumonía asociada al ventilador cuando utilizamos humidificación activa y manometría continua. Y obviamente aquí es importante señalar, como lo hemos dicho siempre, el 80% de las actividades en una terapia intensiva las hace enfermería. El éxito de una terapia intensiva es enfermería, son ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les digo ponle el aparato, pero pues ustedes lo ponen, ustedes lo vigilan, ¿no es cierto? ¿No? Entonces hay que reconocer la labor de terapia intensiva de enfermería. Este artículo ya está publicado en esta revista de urgencias de México de la UNEM, es gratuita, con el código QR ustedes pueden ingresar, tener acceso a toda la información en relación al artículo y además otros artículos que también son muy interesantes. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario.